Recibimos al profesor Mark Krapps con la ponencia Gobernanza Participativa, Retos y Oportunidades. El profesor Mark Krapps es profesor en la Universidad Católica de Lovaina, en la Facultad de Economía y Gestión, Centro para la Sostenibilidad Corporativa, miembro del Consejo de Sostenibilidad e Interfacultativo de la Cooperación para el Desarrollo de su universidad, promotor y copromotor de varios proyectos del PLID-UOS. Doctor en Psicología Organizacional, tiene un posgrado en Antropología Social y Cultural, un bachillerato en Filosofía también por la Universidad Católica de Lovaina. Es experto en las áreas de colaboración entre múltiples actores, se dedica a la investigación y acción participativa, co-creación transdisciplinaria de conocimiento y participación comunitaria en la gestión sostenible de los recursos. Muy buenas tardes, estimadas autoridades de la ciudad de Cuenca y de la universidad, colegas, amigos, señoras y señores. Para mí personalmente es un enorme gusto poder presentar para esta conferencia El futuro del pasado en Cuenca. En primer lugar, porque me siento muy identificado con esta ciudad, como ciudad patrimonial. Como muchos de ustedes saben, he vivido aquí por más de 10 años y precisamente en el periodo de la propuesta para declarar a Cuenca como sitio protegido por la UNESCO. Y yo también con mi familia participamos también con el mismo entusiasmo que los propios cuencanos en los festejos que espontáneamente también entonces se dieron aquí en el parque cuando llegó la noticia de la aprobación exactamente hace 20 años. Porque la verdad es que no ha habido un lugar en el mundo con el cual me he identificado tan intensamente como con esta ciudad, con su gente, con su ambiente y con todo su entorno natural y cultural. Y les cuento esto porque en esta conferencia voy a tratar el tema de la gobernanza participativa del patrimonio y este tema tiene mucho que ver precisamente con identificación y apropiación por parte de la gente. Y no necesariamente hay que haber nacido y haber vivido varias generaciones para identificarse y sentirse parte de un espacio. Agradezco entonces a los organizadores por darme la ocasión para compartir algunas ideas sobre la gobernanza participativa del patrimonio, aunque no soy un especialista patrimonial como tal, como mi colega, por ejemplo, que me ha antecedido. Yo les voy a hablar más bien como aficionado del patrimonio y desde mi perspectiva de las ciencias humanas y sociales. Esta perspectiva nos hace ver el espacio que habitamos como un resultado de procesos sociales, cómo se genera nuestra realidad a través de las interacciones entre diferentes comunidades y grupos humanos que tienen diferentes maneras de concebir el mundo y de darle sentido mientras están en diferentes condiciones socioeconómicas. Pero entre todos necesitamos construir la casa común que es nuestra sociedad. Este mundo compartido además también está en permanente cambio y desarrollo entre el pasado, que nos deja todo un patrimonio cultural, material e inmaterial, en herencia, y el futuro en el que proyectamos nuestros deseos y anhelos. Nuestro patrimonio cultural, como el patrimonio natural, también sufre muchas amenazas. Y en la biodiversidad, una vez que se ha extinguido una especie, esta desaparición es definitiva. Ya no hay cómo recrearla. Y esto es sobre todo grave porque no se trata de especies aisladas, sino que diferentes especies forman ecosistemas y cuando disminuye la diversidad del sistema se vuelve más vulnerable y el sistema ecológico puede colapsar de repente, porque es menos, como se dice, resiliente. Y algo similar también puede pasar con nuestro patrimonio cultural. Cada edificio significativo que tumbamos es definitivo, ya no hay cómo recrearlo. Pero
no se trata de edificios aislados, sino de elementos que forman parte de conjuntos y espacios socioculturales y socionaturales cargados de símbolos y significados que dan sentido a la vida de la gente que lo ocupan. Cuando devoremos indiscriminadamente lo que nos viene del pasado, podríamos encontrarnos en un mundo muy empobrecido. No es una casualidad que los estudios empíricos realizados por la National Trust, a lo que también refirió mi colega Kungambala en Inglaterra entonces, ellos han demostrado que visitantes que provienen de lugares patrimoniales y para quienes su patrimonio tiene un significado especial, reportan un incremento significativo en su bienestar general. De esta manera, entonces, los lugares patrimoniales, del mismo modo que lugares naturales, ayudan a la gente a sentirse conectado con su entorno, con los otros, con otras personas, con ellos mismos inclusive, y así incentivan a cuidar el entorno y a respetar a los otros, y por ende entonces a fortalecer a la sociedad. Esto puede parecer un discurso muy conservacionista y conservador, pero al contrario, cuidar nuestro patrimonio no es una invitación para quedarnos en el pasado, sino para poder imaginar y avanzar hacia un futuro deseable. Por eso también me atrae tanto el tema de la conferencia, el futuro del pasado, como que el futuro necesita del pasado para poder generar un nuevo futuro. No se trata entonces de conservar el patrimonio para quedarnos de manera nostálgica en un pasado glorificado, sino que el patrimonio nos debe servir como espejo para la reflexión apreciativa, pero crítica también a la vez sobre el pasado. Además, estoy hablando del pasado, pero no hay un pasado, hay un sinnúmero de pasados. El pasado, por definición, es una reinterpretación en función de lo que vivimos ahora y lo que queremos para el futuro. Y como diferentes grupos humanos vivimos diferentes experiencias y tenemos diferentes ambiciones y visiones para el futuro, recreamos diferentes pasados. Y así también ha sido en tiempos anteriores. Nuestros ancestros también heredaron y reinterpretaron estas herencias en función de su presente y futuro. Y estos procesos de interpretación y reinterpretaciones se reflejan en el patrimonio material, en las diferentes capas constructivas de edificios que muchas veces han sido construidos y reconstruidos en varias épocas con diferentes ideas de lo que era estético y útil. Pero también se refleja en los múltiples significados del patrimonio cultural e inmaterial. Un patrimonio local también puede ser el resultado de ideas traídas desde diferentes lugares, incluso remotos, mediante intercambios culturales, hay flujos migratorios y hasta también colonizaciones. Y esto puede imaginarse causa conflictos entre diferentes grupos en torno al significado de ciertos patrimonios. Grupos discriminados históricamente pueden sentirse humillados por la apariencia y significado implícito de bienes considerados de valor patrimonial por otros que pueden exigir la descolonización de este patrimonio. La cuestión es entonces, ¿qué valor y qué significado y función le vamos a dar a esta herencia del pasado? ¿Qué guardamos y cómo lo usamos en la construcción del futuro? Y estas son precisamente preguntas fundamentales para la gobernanza del patrimonio, que es el tema central de mi reflexión esta noche. Pero ¿qué entendemos entonces por gobernanza? ¿Y qué entendemos por gobernanza participativa? ¿Por qué deberíamos apostar por una gobernanza de este tipo? ¿Qué oportunidades y desafíos derivan de ellos? Para explicarles el concepto de gobernanza, quisiera compararlo con y distinguirlo del concepto de gobierno, que es un concepto más común
en nuestro lenguaje cotidiano. El concepto de gobierno, como ustedes saben, pone énfasis en la institucionalidad que otorga poder legal a personas y entidades para dirigir desde una posición jerárquica. Pero ya desde la década de los 80, este concepto de gobierno ha sido criticado por establecer burocracias ineficientes. Esta crítica, a su vez, ha llevado a desarrollar iniciativas que sirvan para transformar los gobiernos en entidades más eficientes, más transparentes y responsables. En la práctica, estos cambios han llevado muchas veces a medidas que apuntan a gobiernos más débiles, más bien, con menos competencias y recursos, gobiernos descentralizados y políticas que son impulsadas por organismos financieros internacionales que estaban preocupados por el incremento de la deuda externa y que las tomaron como palancas para llevar adelante procesos de privatización, incluso también en áreas de interés público como educación, salud, vialidad, etc. Sin embargo, no es esta manera de mejorar la gobernanza a lo que me refiero en este día cuando hablo de gobernanza participativa, precisamente para diferenciarla de la reforma privatizadora de gobernanza, que es una gobernanza al interior del gobierno. Me quiero referir a la gobernanza participativa o colaborativa, que es una gobernanza que va más allá del gobierno. Se refiere a la capacidad de gobernar que no es exclusiva del gobierno y que necesita la participación activa de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo actores civiles, comunitarios y privados, para co-gobernar temas complejos de interés común, como hemos visto, salud, educación, pero también patrimonio. A diferencia del concepto de gobierno que definimos en términos de institucionalidad, legalidad, jerarquía, cuando hablamos de gobernanza participativa, hablamos más bien en términos de redes, de comunidades de interés, de legitimidad, de participación y co-creación. Es decir, más allá de las estructuras formales y los procedimientos, ponemos interés en procesos sociales y la calidad de las relaciones entre los actores que hace posible cambiar de verdad nuestra realidad de acuerdo a nuestros intereses compartidos. La gobernanza participativa se refiere entonces a la capacidad para poder gobernar, para poder alinear actores y recursos disponibles en función de temas que son de interés para la sociedad y para poder orientar y dirigir los cambios necesarios hacia un futuro deseable. Entonces, gobernanza no es solamente regular la situación actual, sino también liderar procesos de cambio. Este concepto de gobernanza participativa ha surgido como respuesta a la crisis de gobernabilidad que se viene sufriendo de diferentes maneras en varias partes del mundo. La crisis de gobernabilidad se puede atribuir a la hipercomplejidad de las problemáticas con las cuales los gobiernos son confrontados. En cualquier tema actual, en las agendas políticos, se cruzan cuestiones económicas financieras con cuestiones técnicas y tecnológicas de diferente índole, con cuestiones ecológico-ambientales y con cuestiones sociales, culturales y de valores. En estos casos, ningún gobierno puede tener suficiente legitimidad ni recursos o experticia para resolverles unilateralmente. Necesariamente tiene que apelar a los otros sectores de la sociedad. Una perspicacia fundamental del pensamiento sistémico complejo nos enseña que los sistemas complejos no se dejan guiar desde fuera, como si se tratase de sistemas simples mecánicos, como un automóvil, por ejemplo, sino que tienen que ser conducidos desde dentro. Nadie está fuera de la sociedad, del sistema que está por gobernar, ni el gobierno, que es parte de la sociedad, ni los empresarios, ni los actores civiles, y ni tampoco los investigadores. Somos todos parte
del sistema que tenemos que co-gobernar. Bueno, esta gobernanza participativa no implica de ninguna manera un debilitamiento de los gobiernos, en contraste con el concepto original de gobernanza. Al contrario, necesita de gobiernos con mayor legitimidad para poder cumplir nuevos roles y funciones, de convocar, de intermediar y de apoyar a los otros actores. Los otros sectores de la sociedad participando en y contribuyendo al proceso de gobernanza también tendrán que asumir nuevos roles y funciones, adoptar nuevas identidades y relacionarse con los otros sectores de nuevas maneras. Así surgen conceptos en diferentes sectores de la sociedad, como el concepto de la creación de valor compartido en el mundo empresarial, o el concepto de comunidades empoderadas en la sociedad civil, o el concepto de conocimiento transdisciplinario en el mundo académico. Todos estos conceptos hay que considerarlos como complementarios y se necesitan mutuamente. Y en lo que sigue voy a explicar cómo la transición de gobiernos que apuntan a una gobernanza participativa requiere de un sector privado que tiene como vocación generar valor compartido con la sociedad, en vez de solo preocuparse del valor financiero para los propietarios o accionistas. Requiere también de actores civiles activos, informados, y de organizaciones y movimientos sociales atentos y críticos y a la vez abiertos para colaborar con otros sectores. Y se requiere de investigadores al servicio de la sociedad, que sepan crear conocimientos en diálogo con diferentes especialistas disciplinarias y con diferentes tipos de saberes, prácticas y sabidurías, a veces ancestrales. De esta manera, las distinciones entre los sectores se vuelven más difusas y surgen entidades con características mixtas, como hablamos ahora de empresas sociales o centros académicos de servicio a la sociedad, o entidades como conocemos aquí, por ejemplo, en el CALIAR del SENAGAP, en el cual representantes comunitarios indígenas, conjuntamente con el municipio, saben manejar todo el tema del agua y del agua potable. Ahora, como los gobiernos, como en todas partes del mundo, no solamente aquí, son confrontados con presupuestos apretados y el mantenimiento del patrimonio requiere grandes recursos, suelen mirar en primer lugar al sector privado como apoyo. Y como el sector privado dispone de más recursos que el sector público, podría invertirlos en bienes patrimoniales. Si bien consideramos nuestro patrimonio como un valor público, de hecho ya gran parte del patrimonio está en manos particulares. Y observamos un caso, por ejemplo, en mi país, donde en la ciudad patrimonial famosa que es Brujas, el gobierno municipal tiene la intención de deshacerse, es decir, de vender parte de sus bienes patrimoniales al sector privado para generar recursos que pueden entonces invertir en la restauración de los otros bienes que consideran más emblemáticos con los que se quedaría. La cuestión es, ¿esto es una amenaza para el patrimonio, esta privatización? Yo diría que si contamos con un sector privado que solo piensa en su propio beneficio económico a corto plazo, probablemente sí. Pero si contaríamos con emprendedores que están realmente interesados en el valor que tiene el patrimonio, es decir, lo que significa y simboliza para la gente que lo vive y para la sociedad del cual ellos también forman parte, entonces este tipo de sector privado alternativo podría y debería jugar un papel importante en la gobernanza del patrimonio. Esto implica que deberíamos deshacernos de conceptos económicos neoclásicos según los cuales todo se reduce a maximizar el beneficio financiero sin cuestionar cómo se reparte este beneficio y en qué consiste el verdadero valor para la sociedad.
Un enfoque demasiado centrado en el valor financiero del patrimonio tiende, por ejemplo, a sobrevalorar los ingresos que puede generar el turismo, preferiblemente internacional, masivo y de alto costo. Pero se debería cuestionar si una sociedad o comunidad local verdaderamente gana si todo su patrimonio se transforma en atracción turística para los que vienen de afuera, convirtiendo la cultura viva en folclore como una Disneylandia. Ya se ha observado en varios de los lugares del mundo más visitados cómo las masas turísticas han invadido y transformado completamente patrimonios emblemáticos como los centros históricos de Barcelona, por ejemplo, Amsterdam, Venecia y muchos otros más. No se puede reducir y minimizar estos impactos negativos como externalidades que deberían internalizarse. ¿Cómo se puede recompensar este impacto cuando la población original ya no puede seguir viviendo por gentrificación y el lugar ha perdido su alma y significado? Necesitamos entonces nuevos conceptos y modelos económicos. Felizmente, estos ya están gestándose. Mi colega Kuhn, por ejemplo, ha referido al modelo de peer-a-peer, y modelos como estos tienen un potencial muy grande en el campo patrimonial. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría referirme al modelo de economía circular, también para transformar la economía basada en el consumo rápido. Este modelo de economía circular se refiere a una economía en la cual las cosas no son descartadas, sino valoradas y mantienen su valor desde su producción durante su tiempo de uso, que debería ser lo más duradero posible, con posibilidades de reparar y restaurar para luego, a través del reuso y reciclaje, no generar desperdicio ni impacto ambiental. Pero, ¿qué sector podría dar mejores lecciones y ejemplos a los defensores de la economía circular que los actores preocupados por el patrimonio? Ahí precisamente en este sector nuestro se trata de valorar bienes materiales o inmateriales, de darles uso y funcionalidad por el tiempo más duradero posible, de restaurarles con mucha destreza artesanal, de reciclarles donde sea posible, y todo esto con atención por el contexto social y natural en el que están ubicados. Un sector privado empresarial que estuviese interesado en realizar valor compartido con la sociedad tendría que colaborar estrechamente, no solamente con los gobiernos, sino también, y diría en primer lugar, con los actores de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y otros colectivos productivos y creativos. Diría inclusive que el sector comunitario tiene un papel aún más importante que el sector privado para una exitosa gobernanza participativa del patrimonio. Necesitamos entonces de comunidades empoderadas. Pero, ¿qué entendemos precisamente por el término tan usado en comunidad? Usamos la palabra comunidad para referirnos a realidades bien diversas. Por un lado, con este término nos referimos a las comunidades locales, generalmente rurales o indígenas, que comparten un contexto geográfico determinado, identificándose con la historia de este contexto y compartiendo una visión del futuro. Este tipo de comunidades, además, suelen ser asociados con el adjetivo tradicionales. Por otro lado, nos referimos con el término comunidad también a grupos informales que han desarrollado lazos íntimos entre sus miembros en base a un interés o una actividad compartida, como comunidades aficionados o profesionales. Sus miembros no necesariamente comparten un espacio geográfico. Este tipo de comunidades, a diferencia de los anteriormente mencionados, están asociados con procesos de cambio e innovación. Sin embargo, personalmente no estoy de acuerdo con la distinción entre comunidades locales como entidades de tradición y conservación y comunidades de interés como entidades innovadoras. Ambas
comparten la importancia de las relaciones informales que se mantienen entre sus miembros y la identificación con una condición de vida e historia compartida que inspira su visión con la cual se proyectan al futuro. El patrimonio cultural de una comunidad, sea rural o urbano, no consiste solamente en sus edificaciones y objetos, sino de las significaciones y modelos de vida y organización que están asociados con estos objetos. Preservar el patrimonio cultural no se limita entonces a conservar edificios, muros y piedras, debe incluir también atención por los significados y valores otorgados por los propios miembros de una comunidad a su propio patrimonio. Como consecuencia, si estamos de acuerdo con esto, los proyectos de conservación no pueden ser realizados exclusivamente por expertos patrimoniales en sus oficinas distantes de la realidad. Deben obligatoriamente realizarse de manera participativa mediante un diálogo estrecho con los miembros de la comunidad sobre cómo debería ser la renovación de su patrimonio y qué funcionalidad se le podría dar en el futuro. En ese sentido, el patrimonio tiene también un gran potencial para el empoderamiento de las comunidades a través de la reapropiación de su propio espacio. Y así creamos también círculos virtuosos. Involucrar a la comunidad en la preservación de su patrimonio es una manera de ellos de empoderarse, lo que contribuye a la apropiación de su propio espacio, y esto a su vez les empodera aún más. Empoderar las comunidades implica no solo involucrarlas como mano de obra barata en la obra de restauración, hay que involucrarlas también en los estudios, en la planificación y en la capacitación para que aprendan el valor artesanal y la estética de su patrimonio, se identifican más y se encuentren motivados y capaces para seguir manteniéndolo por su propia cuenta. Finalmente, la universidad también tiene un rol importante porque pueden apoyar en este proceso colaborativo de varias maneras con sus diferentes experticias. Pero este desafío también implica una transformación del sector académico. Necesitamos de académicos que están conscientes de que no tienen el monopolio sobre la verdad y que están dispuestos de bajar de su pedestal a entrar en diálogo con las comunidades. El académico, por experto que sea, tiene la perspectiva desde fuera de las comunidades, que debe complementarse con la perspectiva desde dentro, que es lo que agrega la valoración y el conocimiento contextual, muchas veces implícito en las costumbres de las comunidades. Y no solamente con las comunidades, el académico tiene que entrar en diálogo también con sus propios colegas en la universidad, dentro de la cual cada facultad y cada disciplina tiende a constituirse en fortalezas inexpugnables y impenetrables. Pero para captar toda la complejidad de la realidad patrimonial, necesitamos a todas las disciplinas que pueden contribuir de manera relevante: historiadores, economistas, politólogos, antropólogos y otros más, de acuerdo a los problemas que se plantean. Ellos también deben aprender a colaborar entre ellos y con los otros actores del sector público y privado. Conjuntamente con la comunidad y con los otros actores, también actuando en esta lógica colaborativa explicada previamente, deben constituirse en comunidades transdisciplinarias de investigación y de aprendizaje sobre el patrimonio. Bueno, suena tal vez lindo, pero tal vez también muy utópico esta gobernanza participativa. Es cierto que no es evidente en contextos históricos caracterizados por conflictos sociales que han dejado una herencia de rencores y prejuicios entre diferentes sectores. Muchas de las características de los diferentes sectores y de sus interrelaciones necesarias para una gobernanza participativa aún no se han cumplido. Nuestros gobiernos
muchas veces tienen una actitud impositiva. Muchos empresarios piensan solamente en cómo sacar dinero rápido de su negocio. Las comunidades desprecian con frecuencia su propio patrimonio y los académicos se preocupan por sus publicaciones en revistas internacionales. Cada actor con una mentalidad cortoplacista y sin preocuparse mucho de las consecuencias que tiene su actuación en los otros sectores de la sociedad o en el largo plazo. ¿Cómo podemos entonces actuar desde intereses compartidos si hay tanta conflictividad, desigualdad y creciente polarización en nuestras sociedades? Es cierto, la gobernanza participativa del patrimonio no es aún una realidad, pero tampoco es una utopía. Se podría considerarla como una realidad que debemos construir más bien entre todos, porque es una necesidad. El diálogo entre diferentes actores y sectores es sumamente importante en este proceso. Un diálogo en el cual los actores dejan de pensar solamente en su propio interés a corto plazo. Cuando se trata de patrimonio, nosotros, los actores actuales, deberíamos considerarnos como transmisores nomás, muy pasajeros de todo lo valioso y hermoso que hemos heredado de las generaciones pasadas y lo que debemos pasar a las futuras generaciones. Y de esta manera no estamos solamente conservando nuestro patrimonio, sino que lo estamos co-creando como sustento para el desarrollo sostenible que todos anhelamos. Gracias.